Revisamos la economía del fin de semana junto a Martín Gripo, que está en el estudio. Martín, muy buenos días. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Partimos con la economía rusa. ¿Cómo llega la economía rusa a las elecciones y qué efecto tuvo además en la guerra contra Ucrania? Fran, pese a las sanciones de Occidente y a la salida de empresas cuando se desató el conflicto en 2022, Rusia no sufrió importantes consecuencias en su economía. Y es que para muchos esa solidez fue la estrategia de Vladimir Putin para llegar a las elecciones de este fin de semana, con un país robusto y capaz de proveer productos y servicios de industria nacional. Según los datos oficiales, la inflación a febrero se ubicó en un 7,69% interanual, es decir, frente al mismo mes del año pasado. Si bien la inflación parece estar bajo control, está muy por encima de las proyecciones del Banco Central, que rondan el 4% anual. Y de acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, el 70% de los activos del sistema bancario ruso están sujetos a sanciones y unos 300.000 millones de euros de las reservas del Banco Central están bloqueados y alrededor de 20.000 millones de euros en activos de unas 1.500 empresas y entidades están bajo sanciones. ¿Y cuál es el precio que paga Rusia, Martín, por la invasión a Ucrania? Los gastos por la guerra están ejerciendo presión en la economía rusa, donde un tercio del gasto público se destina a defensa. Esto llevó al gobierno a retirar unos 6,5 billones de rublos en los últimos años del Fondo Nacional de Bienestar, destinado a ocasiones de contingencia. Esto equivale a unos 70.000 millones de dólares al precio de hoy. Y en las últimas semanas, el presidente Vladimir Putin anunció el aumento de impuestos a empresas y personas ricas que podrían rondar entre un 17 y un 20%, de acuerdo con las declaraciones del legislador Anatoly Aksakov, reproducidas por Reuters. ¿Y qué sucedió entonces con las exportaciones rusas en medio de estas sanciones? Fran, te cuento que Rusia es uno de los principales exportadores de hidrocarburos del mundo. Entre 2022 y 2023 se registró una disminución en los ingresos procedentes de exportaciones de petróleo. Solo en febrero de 2023 lo hicieron en un 41,7% anual. Pero ¿cómo Rusia logró sortear las sanciones y continuar exportando? Para eso y para responder esto sumamos a la experta en macroeconomía, Cristina Abramchenko, y esto comentó. No todo el mundo aplicó sanciones y Rusia encontró nuevos países con los que exportar e importar, sobre todo aumentó sus negocios con China, con India, con Turquía. Si vemos, pues China es como 20% de exportaciones rusas van a China, ¿no? 10 a Turquía y 7 a India. O sea, supone una parte muy importante y esa fue la estrategia de Rusia, diversificar eh, otros países a los que podría diversificar mercados, ¿no? Las exportaciones siguen siendo para Rusia la fuente de ingresos más importante, como nos explica nuestra analista invitada. Si no está permitido exportar ciertos productos de Unión Europea a Rusia, se puede hacer a través de un tercer país. Lo mismo para las importaciones, ¿no? Entonces, si vemos los datos, lo curioso es que el comercio entre la Unión Europea y todos los países alrededor de Rusia aumentaron tremendamente, hasta 350% en algunos casos. Es un indicio de que no ha sido implementado del todo, ¿no? O sea, se adoptaron, pero las empresas buscaron otras maneras de hacer negocio. Martín, ¿y cómo la economía del ciudadano llega a estas elecciones? Fran, si hablamos en términos de empleo, los fabricantes de armamentos se enfrentan a una escasez de mano de obra y un aumento en la producción. Sobre el índice de pobreza en 2023, el número de personas que viven por debajo de ese umbral y que cobran mensualmente unos $150 cayó al 9,3%. En 2017 ese índice rozaba el 13%. Sin embargo, los objetivos planteados en 2018 para que los sectores de la industria, construcción, transporte, agricultura y comercio crecieran en un 5% no se han cumplido, y la productividad laboral cayó en 2022 en un 3,6%, siendo el último año del que se tienen registros según la agencia estadística Rosat. Todos los indicadores macroeconómicos más importantes están más o menos bien, así que no afectó mucho en cuanto a la economía. O sea,
se prohibieron importaciones de bienes lujosos y tal, pero es una parte pequeña de la población. También hay que decir que la población rusa tiene mucho aguante respecto a cosas económicas. Para ellos es más importante ser un país poderoso, grande, que tiene influencia en la política mundial y con esto pueden estar contentos. Completo repaso entonces de lo que ocurre con la economía rusa en este fin de semana de elecciones presidenciales. Así es, Fran. Muchas gracias, Martín. Hasta la próxima. Hasta la próxima y ustedes continúen en la transmisión de France 24 y ya viene mucha más programación interesante para ustedes.